El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Ok, de nuevo el maestro José Briceño, transmitiendo con mucho gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, convencido, más que convencido, persuadido en el espíritu de estar haciendo la perfecta voluntad de mi Dios, llamado que recibí hace aproximadamente 38 años, y fui enviado al ministerio hace 30 años. Ya cumplo el 5 de febrero del 2021, cumplo 30 años en el ejercicio del ministerio. Fui ordenado el 5 de febrero de 1991, ordenado y enviado escogido por Dios, llamado por Dios, y el elemento de cooperación que Dios usó para hacer el acto de ordenación en público, ya que ya el acto de ordenación interna Dios la hizo, fue a mi pastor en ese tiempo, Ángel Cecilio Bravo, y estuvo como predicador exponiendo las verdades del reino en relación al ministerio el doctor y maestro Jorge Porras Benedetti, y un sinnúmero, habían como más de 1000 personas en ese acto de ordenación. 5 de febrero de 1991, nunca se me olvida esa fecha. Desde entonces estamos transmitiendo verdades del reino, enseñando, aprendiendo, y sigo estudiando, porque ahora mismo, hoy, 6 de julio del 2020, el maestro Briceño está realizando y elaborando sus estudios en una universidad aquí en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Estoy estudiando, soy becado y estoy ejerciendo mis estudios, porque no hay que dejar de estudiar, hay que seguir estudiando. El Espíritu Santo enseña 2 tipos de personas: los que no saben y quieren aprender, y los que saben y quieren seguir aprendiendo. Ahí estoy yo, entre los que sé un poquito, pero quiero seguir aprendiendo. Este es nuestro estudio número 10 acerca de lo que es la cristología de alta crítica. Lo llamo de alta crítica porque hemos tenido críticas, pero como usted no tiene una idea en relación a esto, en lo que estamos enseñando en la cristología, hubo uno que me escribió y me dijo: maestro, no entiendo nada, pero se oye bien. Algo así, no entiendo nada, pero se oye bien. Bueno, que el Espíritu Santo te dé iluminación de las verdades que estoy presentando, que ya están reveladas y que se me fueron iluminadas, las entendí perfectamente. Estoy tratando como de diluirlas para que los que me escuchen las puedan entender. Hoy nos toca tocar el tópico bajo el tema de lo que es cristología, el tópico de lo que es la remisión. Esto lo vamos a hacer para que tengamos una mejor comprensión de lo que es una obra vicaria, que ya la hablamos en el estudio número 9, para que tengamos una mejor comprensión acerca de lo que es un mediador, que es un mesites, que es un mediador, lo explicamos en el estudio número 9, pero para mayor comprensión y darle fuerza a lo que estamos enseñando, debemos entrar en el tópico
en uno de los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, que es remisión. Acuérdense que se dieron 3 incidentes. Redención en los 4 tipos: agoraxo, esogoraxo, lutros y apolutrosis. Se dio lo que es la remisión, que es el que vamos a tocar ahora, y después trataremos con la propiciación. Creo que hoy mismo vamos a tocarlo porque nos da tiempo. Vamos a ver. Remisión. Este es un incidente que se dio en la cruz, de donde se deriva el término remitir, que indica quitar, mover, trasladar, transponer, según Lucas 23:7. Algo así como cuando usted dice: ¿dónde está el hermano Juan de los Palotes? Lo remitieron de Dallas a Kissimmee, o del estado de Texas al estado de la Florida. Remitir, quitar de para poner el propiamente. Remitir en relación al pecado. Estamos hablando del estado de pecado que estaba en Adán, que estaba en nosotros por Adán. Remitir en relación al estado de pecado es el acto de transponerlo de un lugar a otro. Es extirpar, desramificar, quitar de para poner en. Propiamente, remisión es el acto de quitar de para poner en. Vamos a analizar de quién se quitó y a quién se le colocó. Esto tiene que ver más con el acto de, hablando desde el punto de vista jurídico, científico, médico, en el área de la medicina, que se apropia más, tiene que ver con amputación e imputación, y tiene que ver con imputación y amputación. Vamos a analizar estos conceptos, ¿ok? Remisión es el acto de quitar de y poner en. En este caso, lo que estamos tratando, quitarlo del hombre caído en Adán. En este caso, quitarlo del hombre caído en Adán y colocarlo en Jesús, en aquel que no se halló pecado. Dice que en Jesús, dice el texto sagrado, que en él no se halló pecado, porque él no hizo pecado, pero Dios lo hizo pecado por causa nuestra. Entonces, remisión es el acto de quitar de y poner en. Presten mucha atención a lo que voy a explicar ahora. Tiene que ver con amputar e imputar, desde el punto de vista, y también de imputar, amputar, en el punto de vista recíproco, bilateral. En este caso, cuando hablamos de remisión en relación al pecado, al estado de pecado, es quitarlo del hombre caído en Adán. Esto es usted, si no ha aceptado el plan de salvación. Ese es su caso, y ese fue mi caso, porque ya yo estoy regenerado, gracias al Señor. Aunque esto fue un acto que se dio en la cruz del Calvario, ya Dios quitó de y puso en él. Entonces, en este caso es quitarlo del hombre caído en Adán y colocarlo en Jesús. Por esta causa, nunca, óigase bien, nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde ponerlo o colocarlo remitido. O sea que si Dios quita el pecado, el estado de pecado, extirpa, lo desramifica del hombre y no consigue en quién colocarlo, pues Dios no se va a quedar con él ni lo va a dejar a la deriva. Dios lo va a volver a colocar en el hombre y entraría el hombre en un estado de condenación por causa de Dios, sin posibilidad de ser regenerado. Por eso que Dios se proveyó un sustituto, un mesite, un sustituto, donde Dios colocara el estado de pecado que quitó del hombre. Entonces, por esta causa, nunca se podía dar la remisión si no hubiese habido un lugar donde poner los remitidos.
según Mateo 26, 28, Hebreos 9, 15, 22, 10, 18. En Hebreos, el capítulo 10, del verso 11 al 18, mire lo que registra. Cito: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y he aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa que no me voy a acordar de sus pecados y sus transgresiones y nunca más me voy a acordar de ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Lo dice el texto. Continúo la cita. Pues donde hay remisión, extirpación, desramificación, donde hay amputación de pecado, donde hay remisión de estos, ¿de qué está hablando? Del pecado, del estado, no hay más ofrenda por los pecados, no hace falta más sacrificio. Ahora, si Dios quita del hombre el estado de pecado que lo condenaba y no consigue en quién colocarlo, tendría Dios que volverlo a poner sobre el hombre, entrando en él, en quien en el hombre la condenación de parte de Dios, no habiendo posibilidad de justificación. Por eso Dios, óigase esto, en la prognosis, en el eterno conocimiento, Dios se proveyó de un sustituto que ocupara el lugar donde sería colocado el estado de pecado que mantenía al hombre en condenación. Ahora, se lo proveyó antes de que el hombre cayera. Antes de que el hombre cayera ya el Cordero estaba preparado. Ese es el eterno conocimiento de Dios, los designios de Dios, el propósito de Dios, el propósito eterno. En la eternidad pasada, ya Dios tenía el Cordero preparado para traerlo a la eternidad presente. En la eternidad presente. Ahora, fíjese esto. Esto indica, según lo que acabo de decir, que la fuerza de la remisión no estuvo en lo absoluto en que Jesús llevó mi estado de pecado, sino en que Él ocupó el lugar donde Dios colocaría dicho estado. Jesús no solo ocupó nuestro lugar haciéndose pecado, sino que ocupó el lugar donde fue colocado nuestro estado de pecado. Segunda carta a Corintios reza muy claro el misterio del cambio. Dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y es el misterio del cambio. Hubo una imputación y una amputación. Te explico. Dios amputó el estado de pecado que estaba en ti, caído en Adán, en la cruz. Esto se dio en la cruz del Calvario. Incidentes que nadie vio. Ni los políticos, ni los religiosos, ni los militares, ni los gentiles, ni los judíos. Nadie vio esto. Dios amputó, es decir, cercenó, quitó, estirpó, desramificó. ¿Cómo te lo digo para que lo entiendas? El estado de pecado que te condenaba, pasado, te condenaba, no que te condena. Porque una cosa es hablar del estado de pecado que te condenaba y otra cosa son los pecados que tú haces, que son obras de pecado, que son los que habla en Gálatas 5,
Eso está registrado en Gálatas 5. Dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías. Y pare usted de contar. Esas obras de pecado que presenta Pablo en Gálatas, el capítulo 5, no es lo que lleva al hombre al infierno. Lo que lleva al hombre al infierno es el estado de pecado, de condenación en la que está. Porque si los pecados que el hombre hace es lo que lo lleva al infierno, pues déjalo de hacerlo y te vas para el cielo. Punto. Entonces la moral, la ética, el glamour, la responsabilidad, la equidad, la rectitud, el vivir una vida ética, una vida ejemplar, es suficiente para irme al cielo. Aquí Cristo no hace falta. Pero no es lo que enseña el texto sagrado. El texto sagrado dice que lo que te lleva al infierno no son los pecados que haces, sino el estado de pecado en el que te encuentras. Por eso que el hombre con mayor glamour, excelencia, estética, belleza, moral, ética, responsabilidad, y para usted de contar, que se le acerca a Jesús en la noche, según algunos historiadores, en la madrugada, se le acercó a hablar con Jesús, vino solo en representación de otros que estaban en el Sanedrín. Dice: sabemos, no digo yo sé, sabemos que vienes de Dios. Y conversando con Jesús, ese hombre de glamour, de excelencia, de estética, de belleza, de buenas obras, de buen ejemplo, de rectitud, llamado Nicodemo, cuando se le acerca a Jesús, Jesús le dice: Nicodemo, si no naces de nuevo, tú no puedes entrar al reino de los cielos. ¿Qué consiste el nuevo nacimiento? La extirpación. Cuando Dios extirpa, desramifica, quita, que eso se llama remisión, amputa el estado de pecado que estaba en ti y lo coloca y lo imputa sobre Jesús. ¿Ve? Amputación e imputación. Lo amputa de ti y lo imputa en Jesús, pero amputa el estado de justicia, el estado de justicia que estaba en Jesús, lo amputa y lo coloca en ti y te hace a ti justo y hace a Jesús pecador. Por eso dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero de la misma forma, porque lo que produce la muerte es el pecado y lo que produce la vida es la justicia, Dios tuvo que amputar de ti la muerte, quitarla, extirparla, desramificarla y colocarla en Jesús, matarlo tanto espiritualmente, primeramente, para que se dé la muerte física en segundo lugar, porque si Jesús no muere espiritualmente, no puede morir físicamente. Ahora, no estoy diciendo que el espíritu de Jesús murió, no me malentienda, estoy diciendo muerte espiritual, que es separación, thanatos, se separó de Dios. Dios quitó de ti la muerte, lo que te separaba de Dios, la amputó de ti y la imputó en Jesús, pero amputó de Jesús la vida y la imputó en ti. Entonces nosotros, por el Espíritu Santo, fuimos sellados con la justicia y con la vida y pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos de Dios. Porque a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees y aceptas el plan de salvación, que se te presente el plan de salvación, todos los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario se hacen una verdad en ti. Se hacen una verdad en ti. Y pasas a ser una persona regenerada, porque de ahí viene la regeneración, de estos tres incidentes que vamos a hablar más adelante, lo que es regeneración. Pasas a ser una persona regenerada, pasas a ser hijo de Dios. Y no hay lugar para que puedas perder esta justicia y esta vida. Por eso es que cuando alguien te dice que usted tiene que cuidar la salvación, eso no sabe lo que está diciendo, porque primero la Biblia en ninguna parte la Biblia dice que tienes que cuidarla. Dice que te ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y dices: ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Y la palabra descuidar la salvación no tiene nada que ver con justicia y con vida eterna. Tiene que ver con el mensaje de la salvación, porque eso es lo que habla el contexto. Léalo bien. Está hablando del mensaje de la salvación. Ahora, una pregunta, maestro. Si nosotros pasamos por el proceso de amputación e imputación,
Eso de que Dios por el Espíritu amputó de mí el pecado y lo puso sobre Jesús, amputó de Jesús la justicia y la puso sobre mí, pero el pecado que amputó de mí lo imputó en Jesús y la justicia que amputó de Jesús la imputó en mí, y así pasó con la vida y con la muerte. Yo pasé a ser hijo de Dios. Quiere decir, maestro, por lógica, que Jesús pasó a ser hijo del diablo, entonces. Ajá, maestro, respóndame eso. Y mi respuesta es no, negativamente no, negativamente no. ¿Por qué? Porque el pecado que estaba en Jesús no era su pecado, era tu pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Si Jesús hubiese hecho un pecado, él propiamente lo hubiese llevado a cabo, pues él pasaría a ser hijo del diablo. Y punto, y se acaba esto. No hay lugar para la redención del hombre, para la regeneración del hombre, porque ya la última carta que Dios tenía para sacar al hombre de la condición vendido en el pecado que estaba, porque Adán nos vendió en la traición que cometió en el huerto del Edén, pues la única carta que tenía era Jesús. Si Jesús comete un pecado, pues se pierde todo esto, se acaba el plan de regeneración. Y en eso está la fuerza y el valor y la gloria y la honra y alaben los ángeles, arcángeles, serafines y querubines de que ese hombre, el Teantropos, el Dios hombre, el verbo encarnado, pudiendo pecar, no pecó, se mantuvo hasta vencer el pecado, cumpliendo los 613 mandamientos de la ley, las demandas de Dios, siendo justificado por la justicia, vivificado por causa de la justicia de la ley, venció la muerte, venció el Hades, venció los principados, venció la potestad y se sentó y está sentado a la diestra del Padre juntamente, sentado a la diestra del Padre, esperando que sus enemigos sean puestos al estrado de sus pies. Y dice que de allá debe venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Dice el texto que no solamente se sentó él, sino que nos sentó a nosotros en los lugares celestiales. ¿Ok? Todo esto que acabo de hablar, eso se llama remisión. Eso se dio en la cruz del Calvario. ¿Cómo pierdo esto? ¿Por obras? No. Porque no me la gané por obras. Esto es, lo obtuve por fe en la gracia de Dios. Dios me amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia dándome su perdón. Así de sencillo, nada tiene que ver conmigo. Dios me amó, tuvo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia y me dio su perdón. Es todo. No hice nada, solamente tuve fe en esto, lo acepté y ya. Si por fe lo obtuve, no por obras, no hay obra que me pueda quitar esto. Ahora, esto es un mensaje que se presta como para libertinaje, como para, bueno, si esto es así, maestro, viva la pepa, entonces no entendiste el mensaje de la gracia. Ahora, el acto de redención, en sus 4 tipos de redención, agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis, y el acto de remisión, quitar de para poner en, amputar e imputar, desde el punto de vista en bilateral, que se dio en la cruz, trajo como resultado la propiciación. Vamos a estudiar lo que es la propiciación. ¿De dónde se deriva este término? ¿Qué es propiciación? ¿Qué es propiciar? ¿Qué es propicio? Porque son términos que se nombran mucho, no digo mucho, muy poco, pero cuando se dice en iglesia no se entiende. La gente no entiende lo que se está diciendo. Pero vamos a analizar esto bien y usted se va a dar cuenta. Es preocupante que un gran porcentaje de nuestras congregaciones, incluyendo nuestros ministerios, no tengan un concepto preciso, conciso de lo que es la propiciación. Présteme muchísima atención. Y lo digo con propiedad. Yo he estado en diferentes naciones, pueblos, aldeas, para ustedes contar. He viajado, como usted no tiene una idea, y he sido conferencista en congresos nacionales e internacionales,
y me he topado con los que están en el Congreso, que van a participar como conferencistas o expositores en el Congreso. Los oigo presentar sus liturgias y en sus liturgias están totalmente desfasados, descontextualizados, distorsionados, y los que presentan una serie de herejías y apostasías, desfasado totalmente desde el punto de vista exegético, polifacético y sistemático. En la teología, totalmente desfasado. Yo lo que hago es que me da dolor, como maestro me tiene que dar dolor esto, porque estamos al frente de una persona que tiene al frente, valga la redundancia, más de 2.000, 3.000, 4.000, hasta 10.000 personas que lo están escuchando. Y que esa persona que está allí, pues, es aceptada por ese pueblo que lo está enseñando. Claro, aceptado porque la mayoría de los que están escuchando es aceptada por ese pueblo que lo está escuchando. Claro, aceptada porque la mayoría de los que lo están escuchando no conocen las verdades del reino. Pero yo que estoy allí, que conozco estas verdades, puedo juzgar, discernir. Cuando digo de juzgar es analizar, discernir, sopesar, poner en balanza lo que el hombre está presentando en su liturgia, y me doy cuenta que está totalmente desfasado. Y cómo la gente grita, el grito de júbilo, el grito de guerra, que la gente cuando dice grito de júbilo, el grito de guerra, ni siquiera tiene una idea de lo que es eso. Banderas, estandartes, zapatean y todo. Y yo pues ahí analizando el asunto, y no hago nada, no me muevo, porque es que al ver la ignorancia en la que el hombre se está caminando ahí en su liturgia, me doy cuenta de, wow, qué necesidad tenemos de maestros en nuestras congregaciones. Escuché hace unos días atrás a una persona que es la esposa del pastor, la llamaron pastora. No sé si es que es la esposa, no sé si es que es pastora porque es la esposa del pastor, o es pastora porque verdaderamente Dios la llamó. Pues yo no tengo problema con el ministerio de la mujer, para nada. Así como Dios levantó a Débora para ser una profetisa y una juez de una nación, pues yo no tengo problema con que Dios pueda conferir un don ministerial a una mujer. No tengo ningún problema con eso. Lo que sí tengo problema es que llamemos a la esposa del pastor pastora por ser la esposa del pastor. Porque eso no es bíblico, eso no es escritural, el ministerio no es hereditario, no es transferible, no es un cheque al portador. Pero ya ahorita estamos llamando a la esposa del pastor pastora porque es la esposa del pastor, independientemente de que Dios le haya llamado, de que Dios la haya capacitado, de que Dios la haya preparado, de que Dios la haya enviado, pues es la esposa del pastor. Porque él es pastora, porque es la esposa del pastor. Como la esposa del apóstol es apóstol, como la esposa del profeta es profetisa, como la esposa del evangelista es evangelista, como la esposa del maestro es maestra. Bueno, mi esposa es Tamara Vera de Briceño, cumple un papel mucho más importante que cualquier ministerio y cualquier líder en mi iglesia, porque ella es la que está conmigo, la que me llevo a la cama con el respeto que usted se merece, la que me atiende sexualmente, la que me atiende moralmente, la que me atiende sentimentalmente, la que hace el cargo ministerial más grande que puede haber en este mundo, ser la esposa de un ministro. Eso es mejor que cualquier ministerio. Esa es Tamara Vera de Briceño. No me la llame maestra ni pastora, porque ella no tiene ministerio. Ella tiene un cargo y una responsabilidad mayor que cualquier ministerio. ¿Ok? Y ella decía, esta mujer decía, por favor, yo le pido, decía así, yo le pido a la iglesia y a los ministerios que no le pidan a Dios juicio sobre las naciones, sino que le pidan misericordia. Fin de la cita. Una persona que se exprese de esta forma, eso no sabe lo que es propiciación. Porque aun cuando yo le pida a Dios juicios sobre las naciones, nunca Dios lo va a enviar. Aunque yo se lo pida, no lo va a enviar. Porque ese no es su voluntad, ese no es su deseo, ese no es su propósito, ese no es el carácter de Dios en la gracia. Una persona que se exprese de esta forma, por favor, no le pidan a Dios juicio sobre las naciones, piden a la misericordia. Esa persona no conoce lo que es la paternidad de Dios, el amor de Dios, la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, el perdón de Dios, la cobertura de Dios. Esa persona no conoce que Dios está reconciliado con el mundo, que Dios no tiene problemas con el mundo, que el mundo lo tiene es con Dios, no Dios con el mundo.
Esa persona no entiende el mensaje de la reconciliación, porque se le entregó a la iglesia el mensaje de la reconciliación para reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo. Esa persona no entiende que Dios cambió en la cruz del Calvario, que Dios no cambia, maestro, pero sí yo le puedo demostrar a usted que el carácter de Dios cambió en la cruz del Calvario. Que el Dios de este tiempo, que él no era padre en el Antiguo Testamento, en este tiempo es padre, porque no tenía hijos antes, aunque la Biblia en algunas partes presenta a Adán como hijo, en la genealogía que presenta a los evangelistas lo presentan como hijo Adán, pero legalmente no era hijo, porque si Dios tuvo un hijo antes de Jesús, entonces Jesús no es el unigénito hijo de Dios. Ese Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, no es el Dios de Sodoma, de Gomorra, de Tiro y de Sidón, eso lo voy a demostrar por las Escrituras. Entonces, hace mucho tiempo he escuchado una canción que canta nuestro hermano Jaime Murrer, lo cual mi respeto y mi consideración para él, saludos, pero que no se adapta a la verdad del reino en tiempo de gracia. La canción dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido el perdón para mi ciudad, ahora me humillo. Eso no cuadra para el tiempo de el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ya Dios tiene paz con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo. De Dios no espera usted terremotos, tsunamis, huracanes, pestes, coronavirus, toda maldición que puede venir a la tierra como producto del mismo pecado del hombre, los desajustes que la tierra está sufriendo como producto del mismo pecado del hombre, no se lo atribuye a Dios, porque de Dios no va a venir nada de eso. Nada de eso. ¿Por qué usted lo dice tan seguro, maestro? Porque cuando estudiamos qué es propiciación, usted se va a dar cuenta de las verdades que estoy diciendo. Vamos a estudiar. Propiciación, palabra del griego es hilasterion, 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 de donde se deriva el término propiciar, propicio, que indica apaciguar, volver favorable, conciliar. En su más amplio concepto, propiciación o propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido y está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón. ¿Usted me está escuchando bien? ¿Ah? Vuelvo a repetir, en su más amplio concepto, propiciar indica calmar la ira de un Dios ofendido y está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón. Según Romanos 3:25, Hebreos 8:12, Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 2:10. ¿Por qué digo que está relacionado con el amor, la compasión, la misericordia, la gracia y el perdón? Porque Dios nos amó, tuvo compasión, se movió a misericordia. Porque usted puede tener amor, tener compasión y no moverse a misericordia. La misericordia es la manifestación externa de la compasión. Según el buen samaritano, hubo dos personajes, que es el sacerdote y el levita, que tuvieron compasión del samaritano, pero no se movieron a misericordia. Pero el buen samaritano tuvo compasión
y se movió a misericordia porque antes de él amó. Yo difiero de que pueda una persona moverse a misericordia, manifestar su gracia y su perdón si no ama primero. Entonces Dios nos amó, caídos en Adán, nos vio caídos, nos amó. El amor trajo como producto la compasión trajo como producto la misericordia trajo como producto la gracia, y la gracia trajo como producto el perdón. Esto que acabo de presentar se llama propiciar. Dios, repito, nos perdonó por amor, teniendo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, perdonándonos, nos impartió justicia, dándonos la vida. Este es el ciclo que se dio en Dios. Ciclo que no tiene su regreso. Vuelvo a repetir, Dios nos perdonó por amor, teniendo compasión, se movió a misericordia, manifestó su gracia, perdonándonos, nos impartió su justicia, dándonos la vida. Regenerándonos. Observa el término regeneración, que más adelante lo vamos a tocar. Regenerándonos por completo, introduciéndonos a la salvación eterna, pasando a ser su hijo. Pasando a ser su hijo. Yo soy hijo de Dios tal como Jesús lo es. Más adelante se lo voy a demostrar por la palabra que como hijo de Dios Jesús no me lleva a mí ninguna ventaja. Ninguna. Vamos a sustentar esto que acabo de explicar. Esto de que Dios nos perdonó por amor, teniendo compasión, se movió en misericordia, manifestó su gracia, nos perdonó, ¿ok? Nos perdonó, nos impartió su justicia, dándonos la vida, nos regeneró por completo, una regeneración absoluta, introduciéndonos a la salvación, esa salvación que es eterna, y nos hizo pasando a ser sus hijos. Él nos hizo hijos. Dice Hebreos el capítulo 8, verso 8 al 12. Dice, porque reprendiendo, dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día de que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su hijo ni ninguno a su hermano, diciendo, ¿conoces al Señor? Porque todos me conocerán, desde el menor hasta mayor de ellos, porque seré propicio, aquí está el término, seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, el término propiciación viene de propiciatorio. Tendríamos que estudiar qué es el propiciatorio. ¿Ok? Término propiciación viene de propiciatorio, que era la tapa o la cubierta del arca del pacto que se encontraba en el lugar santísimo. Ahora, para tener mejor comprensión del acto de propiciación, pues debemos estudiar qué es el propiciatorio y qué función tenía en el lugar santísimo. Acuérdense que
El tabernáculo se compone o se componía en su tiempo pasado de 3 partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El propiciatorio estaba en el lugar santísimo, donde se hacía el sacrificio, donde el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar, hacía el sacrificio. El propiciatorio era una plancha de oro puro que cubría el arca del pacto. Medía más de 1 metro de largo y 70 centímetros de ancho, según Éxodo 25, 17 de Éxodo 37, 6. Tenía un querubín labrado a cada extremo, los cuales estaban frente a frente, y sus alas extendidas se tocaban en la punta central superior, según Éxodo 25, 18, 20, Éxodo 37, 7, 9. El propiciatorio estaba sobre el arca del pacto, situada detrás del velo en el lugar santísimo, según Éxodo 26, 34, 30, Éxodo 30, 36. Ahora, el lugar santísimo era donde Dios moraba y se hacía acto de presencia, manifestando su gloria, que es lo que llama la Shekinah, la gloria. La sangre de la expiación, oiga, que no se daba remisión, expiación, no se daba. En el Antiguo Testamento no se dio la remisión, extirpar de, para quitar en, misterio del cambio, no se dio, se daba era la expiación. La sangre de la expiación era rociada por el sumo sacerdote sobre el propiciatorio una vez al año. Sobre la sangre descendía el fuego de Dios en forma literal y la consumía en su totalidad, descargando toda su ira en señal de reconciliación por el periodo de 1 año. Quedaba reconciliado la nación de Israel con el periodo de 1 año, según Levítico 16, 2, 34, por 1 año. Oiga bien la diferencia de lo que es la propiciación en el tiempo de ley y la propiciación en tiempo de gracia que se dio en Jesús. En ley era por 1 año que quedaba la nación de Israel reconciliado, y no el mundo, solamente un pueblo, los israelitas. Pero en tiempo de gracia la propiciación es para el mundo entero. Todo el que acepta el plan de salvación, aunque no lo aceptes, ya tú estás en el plan de propiciación, porque ya la ira de Dios no se va a caer sobre ti. Cuando Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciación, estaba haciendo referencia a Jesús. Entonces, debemos aclarar que el término propiciación no aparece en el texto original, el que aparece es propiciatorio. O sea que Pablo en Romanos 3:25 dice, a quien Dios puso como propiciatorio. No dice como propiciación, sino como propiciatorio, indicando la semejanza de lo que Jesús hizo. Él fue el propiciatorio humano donde se derramó la sangre sobre quien cayó la ira de Dios. Entonces, según este acto de propiciación que se dio en Jesús, nosotros como regenerados en Dios, no somos hijos de ira, sino de bendición. Efesios capítulo 2, verso 3, 1 Tesalonicenses 1, 10, 1 Tesalonicenses 5, 9. Oiga bien lo que voy a decir, que esto pesa, reprendo al diablo, como el maestro briseño va a decir eso. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Vaya a la Biblia, estudie las Escrituras. Le digo lo que yo le digo a usted lo que le dijo Martín Lutero al clero, a la Iglesia Católica, al clero, a los líderes. Demuéstreme por la palabra que estoy equivocado y me retracto lo que estoy diciendo, pero no me juzgue, vaya, estudie. Y después me llama, me escribe. Señores, usted cae en el pecado más sucio y más horrendo de este mundo, después de ser hijo de Dios regenerado, que ya en usted se dio el misterio del cambio, la remisión. En usted se dio la redención bajo los 4 puntos, agoraxos, lutros y polutrosos. Ya usted pasó hasta el estado de regeneración. Usted es hijo de Dios. Y en esa condición usted cae en el pecado más sucio y más horrendo de este universo. 1, usted no deja de ser justo, usted sigue siendo justo. Porque el pecado que usted hizo no afecta a su justicia, afecta a su santidad. No su justicia, que son 2 cosas diferentes. Número 2, por el pecado en el que tú caes, tú no dejas de ser hijo de Dios. Dios no te puede negar tus genes. Dios no puede negar sus genes que ya está puesto en ti. No lo puede hacer.
Te lo voy a decir desde el punto de vista literal. Uno de tus hijos se porta mal y después tú, al ver eso que sucedió en tu hijo, le dices: me arrepiento de ser tu padre, más de hasta hoy tú eres mi hijo. Igual diga lo que diga, es tu hijo. Tiene tus genes. No lo vas a poder negar, es tu hijo. Eso lo dices de boca, pero no lo puedes negar. Dios no puede negar sus genes a sus hijos después de haber sido regenerado. Sigue siendo hijo de Dios. Caigas en el pecado más sucio y más horrendo, Dios te ama igual. No hay nada que tú puedas hacer a favor del amor de Dios y no hay nada que tú puedas hacer en contra del amor de Dios. Es decir, no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos. Dios no hace excepción ni acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos, ni hijos malcriados, ni consentidos. Todos somos los primogénitos ante Dios. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y caes en el pecado más sucio y más horrendo de este universo, que de Dios no va a venir ni juicio, ni condenación, ni enfermedad, ni tragedia. Ese no es Dios. Dios no va a agarrar un hacha y te va a cortar la cabeza. No es Dios, no hace eso. Que por causa del pecado van a venir consecuencias negativas a ti. Ese es tu problema. Que te fuiste a un acto de promiscuidad y te pegaron un SIDA y vienes después a la iglesia reconciliándote con el Señor lleno de SIDA, arrepentido. Señor, me pegaron un SIDA. Y entonces vas a decir, inmediatamente tu líder te dice: ese fue el SIDA que Dios le pegó para que no sea muérgano. Y se fue de la iglesia y Dios le pegó el SIDA. Tú le vas a atribuir a Dios una maldición con una enfermedad, cuando la enfermedad la llevó Jesús en la cruz del Calvario para que tú no la llevaras, chico. Eso fue un causa y efecto. Eso fue producto del pecado que tú hiciste. Pero Dios no te pegó eso. Eso lo hiciste tú. Dios por misericordia te puede sanar de eso, que lo ha hecho. He conocido de casos de hombres o de personas que fueron se descarriaron, se fueron y pecaron y vinieron contaminados de cualquier tipo de enfermedad y Dios los ha perdonado. ¿Qué es lo que dice Juan? ¿Está algún enfermo? Santiago, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Lo que dice el texto es: si el pecado es por causa de si la enfermedad es por causa de un pecado, pues confiese su pecado, se oramos por él y Dios le sanará. Tendrá misericordia. Se ha dado el caso. Pero no digas que fue Dios el que te envió la enfermedad porque estabas mal, porque Dios no va a hacer eso. Ahora, en un estado de desobediencia, Dios te va a disciplinar. Oído, y no solamente en un estado de obediencia, aún en un estado de obediencia, Dios te va a seguir disciplinando, te va a seguir corrigiendo, te va a seguir tratando con tus deficiencias. No necesariamente tienes que estar descarriado. Aún los que están en la iglesia entregados, consagrados a Dios, son disciplinados por Dios, son corregidos por Dios, son enseñados por Dios. Día a día Dios me enseña. Día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, segundo a segundo, minuto a minuto, hora a hora, día a día, semana a semana, mes a mes, año por año. Dios me viene enseñando. Dios me sigue enseñando, porque la obra de Él es enseñarme, no estancarme. Dios me va a seguir enseñando. Entonces, estos son verdades de reino que no las enseñan en la iglesia, sino que te tienen un Dios que es un ogro, que es un dictador, que es un depredador, el Dios de los alcaedas, que tiene granadas, bazucas para acabar con los evangélicos que se porten mal. Dios no va a hacer eso. Dios te ama. Dice Pablo que si nos amó antes de ser regenerados, cuanto más ahora. Lo otro que hay que entender es que Dios no está molesto, disgustado en lo absoluto con el mundo, como muchos lo han pregonado en sus predicaciones, anunciando un mensaje de condenación sobre las naciones, causando intimidación y temor, dejando de anunciar el verdadero mensaje que conlleva la salvación, que son las buenas nuevas. Estuve en Puerto Rico, viví en Puerto Rico 8 meses. Yo pasé por los terremotos en Puerto Rico. Yo viví en una parte del tercer piso y tuve que abandonarlo, porque eso casi que se cae. Yo pasé los terremotos, no me hable de eso, terremoto de 6 puntos y pico, no tanto la intensidad sino el tiempo, que duró como más de 8 segundos. Terremoto. No, yo me lo calé, yo estuve allí.
Yo viví en refugios en Puerto Rico. Yo viví en una parte donde había más de 1.800 personas, casi 2.000. Donde un campamento donde puso el gobierno para acobijar a la gente que tuvo que salir de sus casas porque se destruyeron. ¿Y cuántos predicadores no vi yo en Puerto Rico hablando de maldición? Diciendo que ese es juicio de Dios, que arrepiéntanse, con bocinas y con equipos de sonido y con cornetas anunciando un Dios de juicio, un Dios de maldición. ¿Y a cuánto no tuve yo que reprender y decir, oye, qué mensaje tan desgraciado y qué Dios tan desgraciado y tan maldito tiene tú, chico? El Dios que presenta la Biblia, el que presenta a Jesús, el que presenta los evangelios, las cartas de Pablo, es un Dios de amor y de misericordia. No es ese Dios que tú estás presentando. Tuve que mandarlos a callar, gentes intimidadas, controladas con ese mensaje, además del temor que tenían por las causas del terremoto, que no vino de Dios, porque ellos decían que Dios lo mandó. Dios, eso no vino de Dios. Yo tuve que consolar a esa gente. Porque el mensaje de estos predicadores es totalmente contrario a las verdades del reino. El mensaje que Dios nos dio en nuestros labios es el mensaje de la paternidad, del amor, de la compasión, de la misericordia, de la gracia, del perdón, de la cobertura de Dios. Ese es el mensaje, el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ese es el mensaje. Por eso es que el Espíritu Santo no puede convencer al hombre de pecado. Porque el mensaje que está en la boca de nuestros predicadores o de la iglesia es el mensaje que le enseñaron. Mensaje que ha arrastrado por maldición por muchos años. El Espíritu Santo así no puede convencer a nadie. Cuando ellos pasan es intimidados, manipulados y controlados y llenos de temores. Cuando se van los terremotos y se va todo, pues se van de la iglesia, porque eso es lo que los mantenía allí. No fueron convencidos del pecado por el Espíritu Santo. Mire, en el desarrollo de su ministerio, Jesús hizo acto de propiciación al evitar que los discípulos hicieran descender fuego del cielo sobre una aldea que no lo quisieron recibir. Dice el texto, Lucas, el capítulo 9, versos 51 al 56, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo, Juan, los santos discípulos, mira cómo pensaban ellos, los santos discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y como hizo Elías los consuma todo esto desgraciado? Esto desgraciado es parte mía, lo añadí yo. Entonces volviéndose él, quien Jesús, los reprendió. La palabra reprender ahí es fuerte, ¿no? La palabra fuerte, y reprendió significa wow. Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Observe, oiga bien, presta atención a la explicación. El término soy tiene ese al final. Si no tuviese ese al final, Jesús se está refiriendo a ello. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. Se está refiriendo a él. Si no tuviera ese al final, Jesús se estuviese refiriendo a él como persona. Vosotros no sabéis de qué espíritu soy. A él. Pero esa S allí, al final de ese término sois, ya está haciendo referencias a ellos. Entonces Jesús lo que dice, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Por el contexto, lo que Jesús lo quiso decir, ustedes no saben quién nos está influenciando para pensar así. Pedir esa forma de oración, de orar al Padre para que mande fuego y devore a los samaritanos así, indolentamente. Ustedes están pidiendo eso porque ustedes están siendo influenciados por el diablo. Es lo que Jesús quiso decirle cuando le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, ni para destruirlas, acabarlas, ni arrasarlas, sino para salvarlas. Y se fueron de la aldea. Observe que Jesús hizo acto de propiciación antes de ir a la cruz. Cuánto más ahora que ya fue a la cruz, pagó el precio, hizo todo y está sentado a la diestra del Padre como abogado. Repito, esto lo hizo Jesús antes de hacer acto de propiciación en la cruz,
¿Quién nos hace pensar que después de que Dios ha llamado al mundo y por causa de esto haya entregado a su único Hijo, descargando sobre él toda su ira, va a arremeter con ira en contra de ese mundo que amó? Pensar de esa forma es no entender la fuerza que tuvo el acto de propiciación que se dio en Jesús entregando su vida, derramando su sangre en el Calvario. Nunca nos olvidemos de esta verdad, que aunque parezca paradójica, ese Dios que no cambia, su carácter cambió en la cruz del Calvario. Ya Dios no es el Dios de Sodoma, de Gomorra, de Tiro y de Sidón. Dios depositó toda su ira sobre su Hijo para no descargarla sobre nadie. Esto lo dice. Esto es lo que se llama propiciación, y esto lo dice el Salmo 88, el verso 1 al 7. Dice: oh Jehová, Dios mío, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tus oídos a mi clamor, porque mi alma está exteada de males y mi vida es cercana al Seol. Soy contado entre los descendientes del sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espadas que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tus manos. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares de profundidad. Sobre mí reposó tu ira. Sobre mí reposó tu ira y me has afligido con todas las ondas de tu ira. Fíjese esto, eso dio la cruz del Calvario. Ahora, si nosotros analizamos Juan 3:16, hay unas propiedades y características producto del amor de Dios a favor del hombre caído. Ese Juan 3:16 que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga vida eterna. Cuando usted desglosa ese texto y ve las propiedades que hay dentro del pasaje, usted se va a dar cuenta: wow, ¿cómo podemos predicar un Dios de juicio en este tiempo? Dice: porque de tal manera, la inmensidad de su amor, amó Dios al mundo, el objeto de su amor, que ha dado el despojo de su amor, a su Hijo unigénito, la dádiva de su amor, para que todo aquel que en él cree, lo universal de su amor, no se pierda, el rescate de su amor, mas tenga vida eterna, la recompensa de su amor. Si este fue el sentir de Dios, amarnos antes de rescatarnos en nuestra condición caída, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? Por esta razón es que Pablo dice que nosotros estamos llamados a reconciliar al mundo con Dios, no a Dios con el mundo, porque él, a causa de la propiciación que se dio en Jesús, quedó reconciliado con el mundo. Dios no tiene problemas con el mundo lo tiene con Dios. Segunda carta a Corintios, el capítulo 5, versículos 18 y 19 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Okay? Eso se llama propiciación. No le atribuyas a Dios todos los desastres que se están dando en el mundo, tanto terremotos, tsunamis, huracanes, y para usted de contar pestes, coronavirus. Nada de eso viene de Dios. Dios no necesita de eso para llamar la atención del mundo y acepten el plan de salvación. Dios tiene una iglesia con un mensaje que debe ser el mensaje de la paternidad. Tiene un Espíritu Santo para convencer de pecado al hombre, y eso es suficiente para Dios. La iglesia tiene que hacer su trabajo, conocer el mensaje, el verdadero de la evangelio, de las buenas nuevas de salvación. Fue lo que Jesús hizo cuando se levantó en la sinagoga y leyó el libro de Isaías, cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para, y da una serie de beneficios, y al final dice: para anunciar el año agradable del Señor. Y resulta que Isaías no termina así. Isaías termina: para anunciar el día de venganza de Jehová. Pero Isaías termina: para anunciar el día de venganza de Jehová. Pero Jesús no colocó esto. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús es anunciar la paternidad, el amor, la compasión, la misericordia, la gracia, el perdón de Dios, la paternidad de Dios, la cobertura de Dios. O sea, lo que Jesús quiso decir allí en las sinagogas, no colocando para anunciar el año, el día de venganza de Jehová, sino para anunciar el año agradable del Señor,
lo que Jesús quiso decir es, yo no voy a colocar aquí el año de venganza, porque la venganza de Jehová va a caer sobre mí en la cruz del Calvario, para no caer sobre nadie. Entonces, por favor, vamos a mejorar nuestro mensaje. Entonces, la redención, la remisión y la propiciación llevada por Cristo en la cruz trajeron como resultado la regeneración, que eso lo vamos a enseñar en nuestro próximo estudio. ¿Ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes pedirle: 1, oren mucho por mí, muchísimo. 2, compartan este mensaje. Y 3, si te puede aportar una ofrenda para este ministerio, hágalo. Necesitamos de su ofrenda. Ya compramos el equipo, compramos micrófono, estamos armando el estudio para mayor grabación, para hacer una grabación más profesional. Te bendigo, el maestro José Briceño. ¿Cómo hacemos el aporte financiero? Ahí están mis correos y ahí está mi teléfono, los caracteres. Llámeme o escríbame y pregunte. Se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786 604 3352 y a los correos jocn77briceno@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.